a la palabra del Señor, vamos al libro de Génesis, capítulo 15. La semana pasada estuvimos hablando de algunos principios que debemos tomar en cuenta para desarrollar un espíritu de fe. El libro de Corintios nos enseña que el apóstol Pablo menciona esta palabra y dice: como dice la Escritura, creí, por lo cual hablé. ¿Sí? Este es el mismo espíritu, teniendo el mismo espíritu de fe, como dice la Escritura, creí, por lo cual hablé. Y hablábamos del espíritu de fe. Y ese espíritu de fe era una característica en la vida de este hombre llamado Abraham. Veíamos que era un hombre de 75 años, de edad avanzada, que no tenía hijos, pero que sobre él reposaban grandes promesas de parte del Señor. Pero veíamos cómo en ocasiones una persona de fe puede llegar a dudar. Es inevitable que pensamientos de duda vengan a nuestra mente. Es inevitable que de pronto alguien te haga un comentario y te diga que no vas a alcanzar lo que estás proponiéndote hacer. Es inevitable que alguien en el camino trate de desanimarte. Pero alguien con espíritu de fe busca tener una disciplina en su manera de pensar. Veíamos la importancia de ser personas disciplinadas en nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar juega un papel muy importante, porque la Escritura dice que tal es el corazón del hombre, así es. De la manera en que piensas te comportas, de la manera en que piensas hablas, de la manera en que piensas te mueves, o te paralizas o te mueves. Una persona con espíritu de duda, con espíritu incrédulo, es una persona que difícilmente da pasos de fe, difícilmente es alguien que emprende cosas nuevas, difícilmente es alguien que está activo. En cambio, una persona con espíritu de fe es un hiperactivo espiritual, siempre está buscando la manera de agradar al Señor y de alcanzar nuevos triunfos que Dios dice que tiene para todos los que creen en Él en el camino. ¿Alguien dice amén? Sin embargo, quiero mostrarte algo que también encontramos en este pasaje de Génesis capítulo 15, que después de que el Señor habló con Abraham, porque Abraham ya se estaba desanimando, Abraham ya se estaba resignando, Abraham ya estaba pintando un cuadro en donde no iba a tener hijos y quien se iba a quedar con todo lo que él tenía era el hijo de un mayordomo de él. Ya estaba a punto de ir ante el notario público para ir a firmar la herencia porque estaba resignándose a que el hijo no iba a llegar. Pero gracias a Dios que siempre llega a tiempo. Cuando estás a punto de rendirte, siempre Dios llega a tiempo. Cuando estás a punto de caer, el Señor viene con su mano y te levanta y te sostiene, porque fiel es Dios que no te dejará morir en el desierto. ¿Alguien dice amén? Y entonces dice la Escritura en Génesis 15:5, que lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Lo llevó a salirse del entorno en que estaba metido. Tal vez en esa casa de campaña estaba sumido en la depresión. Tal vez en esa casa de campaña ya estaba sumido en la angustia. Alguien que se encierra, de pronto los pensamientos lo empiezan a angustiar, los pensamientos lo empiezan a taladrar, los pensamientos lo empiezan a deprimir y a hundir en un pozo. Por esa razón el Señor lo sacó de esa situación, lo sacó de ese cuarto, lo sacó de esa habitación y le dijo: mira, no vale la pena estar encerrado en ese cuarto. Mira las estrellas, ponte a soñar, piensa en grande. Si puedes contar las estrellas, cuéntalas, porque sabes una cosa, así será tu descendencia. ¿Y sabes qué? Nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo encerrados en un cuarto. Nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo encerrados en una habitación. Necesitamos salir al aire libre. Necesitamos salir de ese cuadro que nos encajona. Necesitamos salir de esas paredes que a veces son un limitante para nuestra vida. Necesitas salir y buscar lo que Dios tiene para ti. Esto fue lo primero que el Señor le dijo a Abraham. Mira, sal de tu tienda. Sal de ese lugar, sal de estas 4 paredes y ponte a observar el cielo. Mira las estrellas, sueña en grande, Abraham. Sueña en grande, porque lo que tengo para ti no es cualquier cosa, Abraham. Lo que tengo para ti no es algo insignificante. ¿Por qué? Porque yo no soy un Dios poquitero. Yo no soy un Dios miserable. Yo tengo para ti cosas grandes y tienes que empezar a ver cosas grandes, porque únicamente cosas grandes son las que tengo para ti. Y entonces Abraham salió y empezó a ver el cielo y empezó a soñar. Y dice el siguiente versículo, el versículo 6 dice que creyó al Señor.
y le fue contado por justicia. Tú puedes venir y escuchar una palabra cada domingo, pero si no la crees, nada va a pasar en ti. Tú puedes venir y no faltar a ninguna reunión, comprar nuestros libros, leer la palabra del Señor. Sin embargo, si tú no crees la palabra que Dios nos da, entonces difícilmente verás lo que Dios tiene para ti. Necesitamos creer. ¿Está de acuerdo conmigo? Necesitamos creer. Aquí dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa que le fue contado por justicia? Podemos decir dos cosas. Una de ellas, que Dios dijo, miren a mi hijo, miren a Abraham. Ha estado batallando mucho Abraham. La vida no ha sido fácil para él. La vida ha sido difícil. No ha tenido hijos. Es de edad avanzada. Su mujer es estéril. Todo pinta contrario. Sin embargo, él me sigue creyendo. ¿Saben una cosa? Ha de haber dicho Dios. ¿Saben una cosa, ángeles? Vamos a hacerle justicia a Abraham. Por cuanto se ha mantenido creyendo. Por cuanto ha confiado en mi palabra. Ha llegado el momento de bendecir a mi hijo Abraham. Llega el momento en que Dios te hace justicia. Llega el momento en que Dios ve tu fe, ve tu esfuerzo, ve tu constancia, ve tu perseverancia, ve que has tropezado pero te has levantado, ve que se ha levantado una guerra en contra tuya, pero tú sigues de pie, sigues permaneciendo en el camino del Señor, sigues buscándolo con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque no eres de los que vuelven atrás, eres de los que están dispuestos a seguir adelante, a pesar de que hayan caído varias veces, porque saben que fiel es Dios, que no te va a dejar, ni te va a desamparar, y si 7 veces cae, la Biblia dice que Él 7 veces te va a levantar. ¿Alguien alaba al Señor por eso? Pero tenemos que creer. Y decir creo es muy fácil. Repita conmigo, creo. La Biblia dice que hasta el diablo cree en Dios y tiembla. Decirlo es fácil. Pero hay algunas evidencias que vamos a ver ahorita que manifiestan a una persona que verdaderamente cree. Decir creo es fácil. Manifestar que crees es otra cosa. Manifestar que crees es algo diferente. ¿Qué evidencias vemos en la vida de Abraham que nos pueden llevar a examinar si verdaderamente creemos? Vamos a ver algunos aspectos de la vida de Abraham. Dice el versículo 6 que creyó al Señor y le fue contado por justicia. Justicia significa hacer todo lo establecido por Dios para ser obedecido por los hombres. Proviene de un vocablo, de una palabra que significa hacer todo lo establecido por Dios para ser obedecido por los hombres. Y le digo una cosa, Dios nos manda a que le creamos. No debe ser una opción en tu vida. Es un mandamiento de Dios que tenemos que creerle. Es más, sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí vemos que Abraham se mantuvo creyendo y se le contó como un acto de obediencia. Se le contó como un acto de obediencia que fue favorable para él. La obediencia es el camino bíblico a la bendición. Y este hombre se mantuvo creyendo y esa creencia, esa fe, le fue contada por justicia. Pero entonces vemos que el Señor le dijo en el versículo 7, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué conoceré que la he de heredar? Aquí vemos unas palabras que salieron de Abraham. Señor, ¿cómo sabré que la voy a heredar? Una persona que cree es una persona que constantemente le pregunta a Dios por la petición que ha hecho delante de él. Es una persona que no deja de orar por lo que cree que Dios le va a dar. Hay quien dice, le voy a creer a Dios por un coche. Y oras 3 días y no llegó el coche y dejas de orar por el coche. No, Dios no me contesta. Alguien que cree que Dios le va a dar algo, no deja de recordarle al Señor. Apá, ¿y la Cheyenne? ¿Y la Cheyenne, apá? No dejas de recordarle. Está en tu boca, tu herencia. Y no solamente le dices a Dios, lo compartes con alguien más. Le dices a alguien más.
manifiestas con tu boca lo que estás creyendo. ¿Qué no dice Corintios? Creí por lo cual hablé. Si tú crees que Dios tiene algo para ti, ya lo empiezas a declarar. Ya lo empiezas a decir. Una de las cosas que Dios tuvo que hacer en Abraham fue cambiarle el nombre. Él originalmente se llamaba Abram. Y Dios le dijo, ya no te vas a llamar Abram, te vas a llamar Abraham. Y Abraham significa padre de multitudes. Señor, pero no tengo ni un hijo. Pero te vas a llamar padre de multitudes. Empieza a decir, yo me llamo Abraham. Dile a tu esposa que te empiece a decir Abraham. Y entonces vemos a esta mujer diciéndole, padre de multitudes, aunque no tiene ningún hijo. Padre de multitudes, ven para acá. ¿Me hablabas? Empezó a creerlo, de manera que cambió su nombre. Ahora me llamo padre de multitudes, aunque no tenga un solo hijo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. Para Dios ya están. Él las declara, pero tú también las tienes que declarar. Él te declara a ti próspero, te declara bendecido, te declara en abundancia, te declara de victoria en victoria. Pero eso que Dios declara en su palabra, es importante que tú también lo empieces a declarar. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? En nuestra boca tiene que estar esa palabra. En nuestra boca tiene que estar esa herencia por la cual tú le estás creyendo al Señor. Que no desaparezca de tu boca el vocabulario de aquello que tanto le estás creyendo al Señor. No dejes de declarar esa casa. No dejes de declarar ese trabajo. No dejes de declarar esa empresa, ese despacho, ese consultorio. Eso que tú quieres lograr, no dejes de declararlo. Porque tarde o temprano Dios te va a hacer justicia. Porque estás declarando que estás creyendo en aquel que todo lo puede. Y que lo que es difícil para ti es posible por medio de la fe, y gracias al Señor lo podemos lograr. ¿Alguien dice amén? No dejes de declararlo. Además le dijo a Abraham, mira Abraham, tu esposa se llama Sara. No, se llama Saraí. Ya no será llamada Saraí, ahora se va a llamar Sara. Y Saraí significaba manipuladora, controladora. ¿Alguien está aquí conmigo? Ya no le digas manipuladora ni controladora, ahora dile Sara. Significa princesa. En vez de decirle, oye, eres bien controles, dile, ¿qué pasó, mamacita? Empieza a declararlo. En vez de agredir verbalmente a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos o a tus padres, empieza a hacer declaraciones correctas. Eres un hijo rebelde, síguelo declarando. Mejor declara, eres un príncipe de Dios, hijo. Dios va a hacer una obra poderosa en tu vida. Vas a ser un siervo de Dios, una sierva de Dios ejemplar. Dios te va a prosperar, te va a bendecir. Eres un hijo amado. Te deseé en el día de tu nacimiento. Te deseé desde el momento en que te amé, desde el momento en que supe que estabas en el vientre. Te empecé a amar y te empecé a bendecir. Declara palabras correctas y de bendición sobre las personas. ¿Por qué? Porque tú estás creyendo que Dios va a hacer una obra poderosa en tu familia. Y por cuanto lo estás creyendo, lo estás declarando, lo estás mencionando cada día, porque estás confiando en el Señor. ¿Alguien dice amén? Alguien que cree es evidente por sus palabras. Alguien que cree es evidente por lo que dice, por lo que habla. Su vocabulario es de fe, sus palabras son de constancia, de perseverancia, y está seguro que el Señor le va a responder. Pero vemos algo más aquí. Otra característica que deben tener las personas con el espíritu de fe que caracterizaba a Abraham, y que debe evidenciar que efectivamente estamos creyendo. Después del versículo 8, cuando él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Él le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad. Ojo aquí. Abraham estaba ofreciendo algo a Dios. Abraham estaba entregando algo al Señor. Y sabes una cosa, damos más que ofrenda a Dios. Hay tantas cosas que nosotros podemos dar a Dios. Por ejemplo, en cada reunión damos a Dios alabanza. ¿Está aquí conmigo? Cada reunión damos al Señor alabanza.
El tiempo de la alabanza no es un tiempo de entretenimiento para que dé la hora y usted pueda llegar. Alabanza es algo que ofrecemos a Dios. Alabanza es algo que le damos a Dios. Y a veces andamos tan afanados, tan estresados, corriendo, que no tenemos tiempo para llegar temprano a la alabanza. Y le está robando a Dios lo que es del Señor. Él merece nuestra alabanza. Alguien que cree, dice, yo tengo que llegar temprano. ¿Por qué? Porque le estoy dando alabanza a aquel que vive. Le estoy dando alabanza a mi Señor. No estoy cantando ni nada más allá aplaudiendo como un entretenimiento. Sé a quién le estoy dando alabanza. Sé que el Señor ya está con las ventanas abiertas en el cielo, esperando que mi desentonada voz empiece a cantar para regocijarse conmigo. ¿Está aquí conmigo? ¿Qué te mueve a venir? Hace algún tiempo me contaba el hermano Dionisio que había ido allá por Chiapas. Y en Chiapas fue a una comunidad muy metida entre la sierra y había personas que caminaban hasta 6 horas caminando para llegar a la reunión. 6 horas para llegar a la reunión. Y dijo, y llegaron antes que yo. ¿Qué los mueve a caminar tanto entre la sierra para llegar a un lugar de reunión? Porque están seguros a que van a ese lugar. Y una de las cosas que debes proponerte es llegar temprano, darle alabanza al Señor. Alguien que cree es capaz de darle alabanza a Dios en un desierto. Y lo encuentras danzando en medio de un problema y regocijándose en el Señor y levantando sus manos. ¿Por qué? Porque está seguro que en medio de ese desierto Dios le acompaña, que en medio de esa dificultad Dios no lo ha soltado y que en medio de esa danza Él se está gozando y el gozo del Señor, dice la palabra, es nuestra fortaleza. Por tanto, si me voy a fortalecer en mi fe a través de la alabanza y del gozo, pues venga la alabanza, venga la adoración, que quiero gozarme en mi Señor. ¿Alguien dice amén? El que cree es capaz de danzar en medio de la tormenta. Empieza a danzar en medio de lobos. Empieza a danzar en medio de circunstancias difíciles. Nada le detiene de darle la alabanza a su Señor. Nada le detiene. Él puede ofrecer un fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ha entendido que en la alabanza se encierra un poder sobrenatural que Dios desata sobre sus hijos. Y es en medio de un corazón que alaba a su Señor. Por eso tú y yo tenemos que proponernos en tiempos de dificultad. Si hemos creído en Dios, tenemos que mantenernos creyendo aún en el desierto, aún en la dificultad. Pero sabes, el libro de Juan capítulo 15 nos dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado mi Padre? En que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Ojo aquí. Dice la palabra del Señor que una manera de dar gloria a Dios es dando fruto. Es llevando fruto. Llevando fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Jorge, hazme un favor, Jorge. Lleva esta silla a este extremo, por favor. Llévala. Ahí Jorge está llevando una silla. Déjala ahí, por favor. Ahora, regresa para allá, por favor. ¿Sí? Ahora Jorge no está llevando una silla, llevó una silla, ya no la está llevando. Ahí, espérame Jorge, dice la Biblia, en esto es glorificado mi Padre en que llevéis. Hay gente que llevó hace tiempo, pero en este momento no está llevando, porque en el problema, en el desierto, dejó de dar fruto. ¿La puedes volver a su lugar? Ahí no está llevando fruto, ahí no está llevando la silla. Ahora sí está llevando la silla. Sí está llevando la silla. Y una persona que cree en Dios es una persona que sigue llevando fruto a pesar de estar en un desierto. En el desierto se mantiene firme. Yo no puedo dejar de servir a mi Señor. No puedo darle gusto al diablo. No puedo detenerme de seguir dándole honra y alabanza al Señor. Tengo que seguir sirviendo, dando fruto al Señor. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto. Lo llevas en tu espalda. Vas a la escuela y ganas almas para Dios. Vas al trabajo y sigues ganando almas para Dios. En donde quiera que estés, tú eres una persona que lleva fruto.
Y esa es una evidencia que efectivamente estamos creyendo en Dios. ¿Cuándo fue la última vez que testificaste de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que ganaste un alma para Dios? ¿Cuándo fue la última vez que testificaste lo que Dios ha hecho en tu vida? Dios quiere que tú sigas llevando fruto. ¿Sabes una cosa? La Biblia nos habla de un hombre llamado José. Y José pasó una serie de circunstancias extremas, difíciles. A veces pensamos que nada más a nosotros nos va mal en la vida. Y llegamos a pensar que las situaciones que vivimos nosotros nadie más las puede vivir. Pero vemos en el cuadro de la vida de José a una persona que vivió situaciones extremas. Quedó huérfano, fue maltratado por sus hermanos, fue metido a un pozo oscuro, fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente, una serie de circunstancias adversas. Pero la Biblia enseña que en donde quiera que él estaba, Dios prosperaba lo que él hacía. De manera que cuando estaba de esclavo en casa de Potifar, la Biblia dice que Dios prosperaba todo lo que hacía José, de manera que fue nombrado mayordomo, administrador de ese lugar. Estuvo en la cárcel porque cayó injustamente y de pronto el administrador le entregó las llaves. El administrador, el capataz de la cárcel le dio las llaves, porque la Biblia dice que Dios prosperaba todo lo que José hacía. Fue una persona fructífera. Y cuando tú vas conmigo a Génesis capítulo 41, Génesis 40, Génesis capítulo 41, perdón. Después de un tiempo adverso, después de muchos años de dificultad, después de muchos años en donde todo era contrario, la palabra nos enseña que por fin él fue nombrado gobernador de Egipto. Y dice Génesis 41, versículo 49, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo. ¿Sufrió en extremo? Sí, sufrió en extremo. Pero el fruto que él dio, dice la escritura que dio mucho en extremo. ¿Por qué? Porque siempre se mantuvo confiando en el Señor. Porque siempre mantuvo vivos los sueños que Dios le había mostrado un día. Y aquí vemos que él dio mucho fruto. Fruto en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número. Y en ese lugar, dice la palabra, el versículo 50, le nacieron a José 2 hijos. Antes que viniese el primer año del hambre, los cuales dio a luz a Senat, versículo 51, Génesis 41, 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Versículo 52, llamó el nombre del segundo hijo, le llamó Efraín. ¿Por qué? Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Él estaba testificando, en esta tierra yo he sido afligido, en esta tierra me ha ido muy mal, pero a este hijo que estoy teniendo le voy a poner Efraín. ¿Por qué? Porque Dios me ha hecho fructificar. Soy una persona fructífera en medio de la aflicción, soy una persona fructífera en medio del desierto, en medio de la calamidad. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo y por cuanto he creído en Él, Él va a hacer que yo prospere, yo fructifique, yo sea alguien que siempre tenga algo que ofrecer en medio de un desierto. En un desierto voy a poner mi negocio de agua de la Michoacana, porque estoy seguro que aquí voy a vender. ¿Alguien dice amén? Aquí vemos a este hombre, José, hermano. ¿Estás pasando momentos difíciles? Quizás hay personas que en este momento me están escuchando y están en el hospital, o tal vez están en la cárcel. Quiero decirte que el plan de Dios para tu vida no es que estés en una cama enfermo, no es que estés recluido en una cárcel. La Biblia dice en Lucas capítulo 4 que Jesucristo dijo que Él había venido, que el Espíritu Santo estaba sobre Él para declarar apertura de cárcel a todos aquellos que estaban en prisión. Y si es tu caso, si estás en la cárcel, si estás metido en un cuarto deprimido, si estás pasando calamidades, quiero decirte que Dios puede ayudarte a salir de esa condición y hacerte una persona fructífera y próspera en el nombre de Jesucristo. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien que cree? Es alguien que no deja de dar fruto. Alguien que cree
es alguien que siempre tiene algo que ofrecer. Aquel que cree que su esposa, que ha estado causando dificultades, cree que Dios la va a cambiar, ese hombre la sigue amando, la sigue honrando, la sigue respetando. Aquella mujer que ha sido maltratada por su marido, que tal vez ha tenido un marido infiel y una serie de cosas en el hogar, esa mujer por cuanto cree, sigue bendiciendo a su esposo, sigue honrando a su esposo, sigue haciendo las cosas que le corresponden hacer porque está creyendo. Aquel padre de familia que ha tenido dificultad en la relación con sus hijos, que tal vez están metidos en rebeldía, en alcoholismo, en situaciones afines, este hombre, esta mujer sigue declarando cosas correctas sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque está creyendo que Dios va a hacer el milagro. No tenemos que dejar de hablar, no tenemos que dejar de ofrecer a nuestros hijos amor, de ofrecer a nuestro cónyuge amor, porque estamos creyendo que el milagro lo va a hacer el Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? En Génesis capítulo 15, otra característica de las personas que creen. Una que cree es una que habla, una que declara, una que manifiesta lo que está creyendo. Pero también es alguien que siempre tiene algo que ofrecer. No deja de servir a Dios, no deja de alabar al Señor. Pero si seguimos leyendo, encontramos en la Escritura, en el versículo 10, que Abraham tomó todo lo que Dios le pidió y lo partió por la mitad y puso cada mitad enfrente una de las otras. Ofreció a Dios, le dio a Dios una ofrenda. Y entonces, versículo 11 dice que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Abraham le ofreció algo a Dios. Él estaba preguntando por su herencia y le ofreció algo a Dios. Y en ese ofrecimiento vinieron aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Pero Abraham las ahuyentaba. ¿Sabes que de pronto Dios siembra una semilla de fe en tu corazón? Algo por lo cual tú le estás creyendo a Él. Algo que tú esperas heredar de parte de Dios. Nuestra función como pastores, como ministros, es ayudarte por medio de la palabra y por medio de la oración a que tú tomes posesión de tu herencia en Cristo. Pero de pronto tú tomas una palabra de Dios para ti. Tú le estás creyendo a Dios por algo y vienen aves de rapiña. ¿Sobre qué descienden las aves de rapiña? Las aves de rapiña descienden sobre animales muertos. Y eso significa que de pronto vienen pensamientos para desanimarte y decirte que eso que tú le estás pidiendo a Dios ya está muerto. Que eso por lo cual tú le estás creyendo a Dios ya no tiene sentido creerle. De pronto vienen esos robadores de sueños, esos robadores de herencia, esas aves de rapiña. Tú vienes bien entusiasmado buscando al Señor, tomas una palabra para ti y le empiezas a creer y empiezas a caminar por fe, pero de pronto viene ese pensamiento del enemigo y te dice, ¿sigues creyendo que va a pasar un cambio en tu matrimonio? ¿Sigues creyendo que las cosas efectivamente van a cambiar? ¿Sigues creyendo que te vas a casar? Ya estás grande, vas a quedar soltero. ¿Sigues creyendo que vas a tener hijos? Imposible, los hijos no. Y empiezan esas aves de rapiña, esos pensamientos a decirte que lo que Dios te prometió ya está enterrado, ya está muerto. Pero la Biblia dice que Abraham ahuyentaba esas aves de rapiña. La Biblia dice que él los ahuyentaba. Y tú y yo, si creemos en Dios, tenemos que aprender a ahuyentar esos pensamientos que quieren desanimarnos. A veces no solo son pensamientos. No falta el bromista que empieza a decirte ahí que ya te vas a quedar solterito, solterita, que pues ya te vas a casar en las bodas del Cordero, allá en el cielo, cuando llegues. Pero no. Tú tienes que ahuyentar esas aves de rapiña. Cuando alguien te diga esas palabras, dile, hazte para allá, buitre. ¿Está aquí conmigo? Porque de pronto esos pensamientos, esas palabras, tratan de robar lo que Dios nos ha dado. Pensamientos de duda, pensamientos de incredulidad, situaciones, fíjate bien, a veces son actividades que te roban el tiempo, distractores.
Si Dios te ha dado un sueño, tienes que empeñarte en alcanzar ese sueño. ¿Por qué andas haciendo otras cosas que nada benefician al sueño que Dios tiene para ti? Te metes en actividades que te roban, te roban fuerzas, te roban tiempo. A veces hay factores como el entretenimiento. Fíjese bien, en ocasiones en televisión hay programas culturales donde puedes aprender algo, programas donde enseñan valores, programas que dan alguna enseñanza, pero hay tantos programas de entretenimiento. ¿Por qué entretenimiento? Porque te entretienen para que no alcances tu herencia. Ahí estás metidota en las novelas llorando y todos los días. ¡Qué entretenida te tienen! Cuando llegues a tu casa y ves a tu esposa viendo las novelas, dice, ya deja de ver esas aves de rapiña. Te están robando tus sueños. Te están robando tu herencia, te están distrayendo. ¿Está aquí conmigo? Se ríe por algo, ¿verdad? Tienes que ahuyentar esas cosas que te distraen. Tienes que ahuyentar esas aves de rapiña que te quieren robar los sueños. ¿Está aquí conmigo? Que te quieren robar tu herencia. Sigamos leyendo. Versículo 12. Bueno, ya vimos que alguien que cree es alguien que habla la palabra, que declara lo que está creyendo. Es alguien que además de hablar lo que está creyendo, es alguien que es fructífero en un desierto. Sigue teniendo algo que ofrecer. ¿Por qué? Porque es alguien que sigue creyendo. Además, es alguien que ahuyenta las aves de rapiña. Amén. Iba a decir un chiste, pero a lo mejor no. Versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. ¿Qué sobrecogió a Abraham? El sueño. Hay situaciones que te van a dormir. ¿Alguien dormido? Es alguien que no está avanzando. Ahorita les hablaba de los programas de entretenimiento. Estos programas de entretenimiento te entretienen, te duermen. No te edifican, pero ahí estás metido, entretenido. Los años pasan, los días pasan y tú ahí dormidote, sin ver el progreso en tu vida. Tienes que despertar, tienes que activarte, tienes que movilizarte. No te la puedes pasar dormido. Si sigues haciendo las cosas que hasta hoy has estado haciendo y no te han dado ningún resultado, los próximos 5 años tendrás los mismos resultados. Tienes que despertar. Estás teniendo actividades que nada tienen que ver con lo que debes hacer. Tienes que despertar. Hace tiempo me acuerdo que sentí de Dios darle una palabra a un pastor amigo mío. Y le dije, ¿sabes una cosa? Siento de Dios decirte una palabra. Siento de Dios decirte que Él te va a bendecir y va a multiplicar la gente que va a tu iglesia. Y de pronto en tono molesto me dijo, sí, ya me lo han dicho muchas veces, pero no pasa nada. ¿Estabas esperando que pase? Yo le dije, espérame, estás equivocado. Si sigues haciendo las mismas actividades y estás aquí encerrado todos los días, pues vas a seguir teniendo los mismos resultados. Tienes que cambiar. No puedes estar metido en estas 4 paredes mientras el Señor está haciendo otras cosas y tú esperando que Él venga a hacer algo. Tú tienes que moverte, tú tienes que hacer cambios, tú tienes que despertar para ver qué es lo que el Señor está haciendo. En el libro de Apocalipsis hay una palabra que dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo habla. ¿Sabe una cosa? A través de los años, la iglesia evangélica ha tenido diferentes estrategias. El evangelio sigue siendo el mismo. No cambia, la palabra es la misma, nunca va a cambiar. El Espíritu Santo es el mismo. La doctrina en esencia es la misma, pero las estrategias que el Espíritu Santo tiene para este tiempo, para esta generación, para la iglesia del año 2010 en adelante, es una estrategia nueva. Y a veces como iglesia podemos estar con una estrategia de hace 50 años y nos quedamos dormidos en una estrategia que Dios reveló para el siglo pasado, cuando el Señor en este momento
está llevando a su iglesia a otras dimensiones. No tenemos que quedarnos dormidos, tenemos que estar despiertos, tenemos que ver lo que Dios tiene para nosotros. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor en esta hora? Dice la palabra del Señor que la senda del justo es como la luz de la aurora. Fíjate bien, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento y va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice la Escritura que el camino de los justos, el camino de aquellos que buscan al Señor tiene que ir siempre en aumento. Bien dice la Escritura que Dios nos ha llamado de vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Entonces tenemos que preguntarnos si de manera personal estamos viviendo en un camino que está siendo como la luz de la aurora, que va haciendo más amplio y más amplio. Tenemos que examinar nuestra vida si estamos viviendo de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, porque si es algo contrario, tenemos que ver si por ahí nos hemos dormido. ¿Sabe una cosa? La Biblia nos dice que a todos Dios nos ha dado una medida de fe. ¿Levanta usted su mano? A usted Dios le dio una medida de fe. Así dice la palabra. A todos Dios nos ha dado una medida de fe. Pero en ocasiones la fe está dormida. La fe no se ha activado. A veces la fe está ahí sin operar, hermanos. Pero en esta mañana yo te quiero inquietar. En esta mañana yo te quiero desafiar a través de la palabra para que si has estado creyendo en el Señor, no te duermas. No te duermas, sino que por el contrario te levantes. La Biblia dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y a veces ese versículo lo aplicamos únicamente para las personas que no conocen al Señor. Pero ¿sabe una cosa? A veces hay personas que conocen al Señor, hay personas que pueden tener dones espirituales, que pueden conocer la palabra, pero simple y sencillamente su fe está dormida. Sacuda al que está a tu lado y dile, oye, ya aliviánate. Ahora bien, sigue diciendo la Escritura en Génesis 15. Ya vimos que una persona que cree, lo declara. Una persona que cree, ofrece siempre algo. Está activo. Es una persona fructífera. Una persona que cree, es alguien que ahuyenta los pensamientos de rapiña. Los pensamientos que quieren robar la bendición. Alguien que cree, es alguien, hermanos, que dice la Escritura, sabe ahuyentar el sueño. No se duerme. Permanece despierto. Pero mira el versículo 12, Génesis 15, 12, en la segunda parte dice, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Mira todos los desafíos que una persona que cree tiene que enfrentar. Tiene que enfrentar el escepticismo de la gente y hacer declaraciones. Tiene que enfrentar situaciones en donde pasan por un desierto y seguir ofreciendo algo siempre, a su familia, a la gente, a Dios. Alguien que cree es alguien que tiene que ahuyentar los pensamientos malos y ser disciplinado en su manera de pensar. Alguien que cree es alguien que dice la Escritura, como acabamos de leer, es alguien que no puede estar dormido. Siempre está activo, siempre está buscando la manera de salir adelante. Pero ahora vemos en este pasaje que sobre Abraham vino un gran temor. El temor de una gran oscuridad. El temor de algo negativo. ¿Sabes una cosa? En ocasiones el temor no lo podemos evitar. El temor se siente. Ya cuando tocan la puerta en tu casa y dices, ya llegó mi suegra. Bienvenida, suegrita, yo le digo, ¿verdad? De pronto situaciones de temor vienen a tu vida. ¿Qué haces? ¿Enfrentas el temor? ¿Te paralizas? Dice la Biblia que el temor del hombre pone lazo. Pone lazo, te detiene. Ibas a hacer algo y no lo hiciste. Ibas a meter una solicitud y no te atreviste a hacerlo. Pensaste que ese trabajo no era para ti.
Ibas a poner un negocio y tuviste dificultad para creerle por un local. Ibas a poner una empresa y se te dificultó creerle a Dios por ir a registrarte en Hacienda o ir a preguntar. ¿Qué es lo que te ha paralizado? Examina un poco tu vida y piensa cuántos proyectos has dejado en el camino porque el temor vino a ti y te paralizó. El temor de ese joven de hablarle a una chica a la que amaba en su corazón, jamás se lo dijo, jamás se lo expresó. Situaciones que a veces nos paralizan, hermanos. Pero aquí vemos que este Abraham se sobrepuso a ese temor de oscuridad. A veces el enemigo va a tratar de atemorizarte. A veces el enemigo va a tratar de detenerte. Sin embargo, una de las cosas que nos debemos proponer, hermanos, es sobreponernos a toda oscuridad, a toda situación que de pronto venga a nuestra vida. Una de las cosas que pasaba en Egipto, por ejemplo, una de las cosas que ocurría cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, es que en ese entonces, cuando el Señor mandó las plagas, a aquel lugar, una de las plagas que vinieron fue una plaga de oscuridad, de tinieblas. Hubo densas tinieblas sobre toda la nación, excepto en las casas de los hijos de Israel. En la casa de los hijos de Dios había luz. Y quiero decirte algo, lo natural es algo que refleja lo espiritual. Lo natural es algo que refleja lo que está pasando en lo espiritual. Si ves que hay mucha guerra alrededor en lo natural, quiere decir que en lo espiritual se está lidiando una guerra. De pronto hay algo que se escucha en la boca de muchas personas y es el miedo, el temor. ¿Está aquí conmigo? Platicas con alguien y tienen miedo, tienen temor, una psicosis colectiva, todo el mundo está esperando lo peor. Y es cierto que están pasando cosas, pero lo que también es cierto es que en lo espiritual Dios está peleando por los justos. Lo espiritual se está moviendo. Cuando más grandes sean las tinieblas, mayor es la luz que va a resplandecer. El corazón de Egipto se endureció para no dejar libre a los hijos de Dios. Y se puso más duro el asunto. Pero entre más duro se puso el corazón de Faraón, más fuerte y más poderoso se manifestó el Señor en ese lugar. Por eso no importa qué tan duro se ponga la cosa en nuestra nación o en el mundo entero. Esto simplemente es una manifestación de que pronto la luz del Señor va a resplandecer sobre nuestra nación y sobre todo el mundo. ¿Alguien dice amén? Pero no permitas que las tinieblas te atrapen. En vez de ser un portador de palabras de temor, sé un portador de palabras de fe, un portador de palabras de cambio. Viene un cambio a nuestro país, viene un cambio a nuestra nación, viene una reforma en lo espiritual, viene una manifestación poderosa del Señor sobre nuestra nación. ¿Alguien dice amén? Pero tenemos que promoverlo, tenemos que hablarlo, tenemos que activarnos, tenemos que hacer algo por el reino de los cielos. Tenemos que ser portadores del Evangelio de la paz. No debemos permitir que las tinieblas nos aplasten. No debemos permitir que las tinieblas vengan sobre nuestra vida. Isaías, capítulo 9, nos muestra algo. Nos muestra algo extraordinario para cuando alguien está pasando tinieblas. Y cuando hablo de tinieblas, no me refiero al amigo de Aluche. Cuando hablo de tinieblas, estoy hablando de una situación donde ya todo, no ves nada claro. Amén. Isaías capítulo 9, versículo 1 dice: mas no habrá siempre oscuridad para los que están en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón. No habrá siempre oscuridad.
Repite conmigo, las tinieblas no permanecen para siempre. De hecho, el libro de Juan, capítulo 1, dice que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Aquella luz que venía a todo hombre, se refiere a Jesucristo. Dice que esa luz vino a resplandecer sobre las tinieblas. Y si tú has estado creyendo, pero has estado pasando por momentos de oscuridad como Abraham los pasó, quiero decirte que muy pronto está a punto de resplandecer sobre ti la luz del Señor. Y la luz que resplandecerá sobre ti será como una luz que va en aumento y en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto y Dios haga una obra poderosa en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Casi a punto de amanecer. La oscuridad, las tinieblas se ponen más difíciles. En el crepúsculo del amanecer la oscuridad es más pesada. Pero eso quiere decir que ya está a punto de amanecer, ya está a punto de resplandecer el sol, ya está a punto de alumbrar sobre tu vida. Así que anímate, fortalécete, enciéndete en el Señor, porque está a punto de venir la respuesta que estás esperando de parte del Señor. Alguien diga amén, por favor. Isaías 9:2. Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra o de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Alguien dice amén? Versículo 4, tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro. Versículo 6, porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable. Está hablando de la venida del Mesías, de la venida de Cristo. Será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si estás pasando por oscuridad, por tinieblas, tal y como Abraham pasó en ese momento, dice la Biblia que Abraham se sobrepuso a todo temor de la oscuridad. Y en esta hora te animo a que te enciendas, a que te sobrepongas sobre toda situación adversa que quiera venir sobre tu vida, porque más son los que están contigo, porque mayor es el que está contigo y Él te va a dar la victoria en el nombre de Jesucristo. ¿Alguien dice amén? ¿Qué acaso no dice el Señor que somos la luz del mundo? El Señor dice en su palabra que somos la luz del mundo. Y tenemos que resplandecer en medio de la oscuridad. En medio de las tinieblas Dios te ha llamado a resplandecer. La Biblia dice que Jesucristo es la luz del mundo, pero también dice que tú eres la luz del mundo, porque si Cristo está en tu corazón, tú tienes que brillar ahí en donde estás. Algo diferente se tiene que ver en ti. Vas a ser notable, no solamente en tu trabajo, no solamente en la escuela, no solamente en la casa o en el barrio. De pronto habrá hombres y mujeres que Dios va a levantar en la política, Dios va a levantar en direcciones de sindicatos, Dios va a levantar en empresas, Dios va a levantar en lugares en donde van a brillar y van a brillar con la luz de Jesucristo para que empiece a haber cambios en nuestra nación, porque es el deseo del Señor. ¿Alguien dice amén? Ese es el llamado que tenemos como hijos de Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 5 que no se enciende un candelero, no se enciende un candelero para meterlo abajo de una mesa. No se enciende un candelero para que esté escondido en un baúl. El Señor dice que no te ha encendido para que estés escondido, metido en una carpa, metido en un cuarto. Dios no te ha encendido para que estés de agente secreto del Evangelio. Dios te ha llamado a brillar. Fíjate bien, el candelero representa la iglesia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, por ahí vemos el candelero representa la iglesia. Y en aquel tiempo un candelero se le tenía que poner aceite. Se le tenía que poner aceite para poder emplearlo. Y ese aceite es símbolo del Espíritu Santo. Para la iglesia somos las personas que conformamos este grupo, un grupo en particular. Hay iglesias del Señor en todo el mundo. Aquí en nuestra comunidad hay muchas iglesias que se reúnen para buscar al Señor, pero la iglesia no son las cuatro paredes.
La iglesia no es el templo, la iglesia es el organismo vivo, somos tú y yo. Somos las personas. Y el Señor dice que si como iglesia somos como un candelero, tenemos que prendernos. Sin embargo, para que ese candelero, para que esa lámpara pudiera brillar, necesitaba aceite. Tú y yo necesitamos el aceite del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos la unción del Espíritu de Dios sobre nosotros, porque no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras capacidades, no es terapia de andar diciendo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. No. Es vivir bajo la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Es brillar en medio de la oscuridad. Pero eso es posible cuando el Espíritu de Dios está en ti. ¿Alguien está aquí? Pero mire bien, ese candelero, esa lámpara, además de aceite necesitaba otra cosa. Porque por el puro aceite una lámpara no podía prender. ¿Qué necesitaba? Un cerillo. Encenderlo. Tú tienes la unción del Espíritu de Dios sobre tu vida, pero tienes que encenderte, tienes que apasionarte, tienes que entregarte, tienes que movilizarte. El Espíritu de Dios nunca está pasivo. El Espíritu de Dios es como un río de agua que se empieza a mover y empieza a mover y empieza a mover, y no se puede mover en una iglesia pasiva. No se puede mover en una persona que está cruzada de brazos solamente sin hacer nada en la vida. Si el Señor se va a manifestar cuando tú te mueves en tu trabajo, te mueves en tu escuela, te pones las pilas y empiezas a caminar y empiezas a brincar y empiezas a atravesar el desierto, pasas la oscuridad. ¿Por qué? Porque la luz del Señor te acompaña y nunca te va a dejar, siempre vas a resplandecer. Es el llamado que tienes como iglesia del Señor. Alguien dice amén. Si has creído, no puedes conformarte con menos. Si has creído en Dios, no puedes limitarte a la oscuridad. Estás llamado a resplandecer, estás llamado a brillar. Renuncia a la comodidad, renuncia a la pasividad, renuncia al estar sentado solamente dormido. No, tienes que levantarte, activarte, ponerte las pilas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios quiere empezar a prosperar todo lo que tú haces. ¿Alguien dice amén? No te conformes con menos. Y yo quiero invitarte a ti que nos estás escuchando allá en la comodidad de tu casa. Yo quiero decirte que Dios tiene grandes cosas para todos aquellos que le buscan. Y sin duda esta palabra que es de Dios es para todos aquellos que la escuchan y la creen. Sin embargo, quiero motivarte a algo. Tal vez tú has estado escuchando los mensajes de la palabra de Dios por televisión y has creído y te has recibido las enseñanzas. Sin embargo, si has creído esa palabra, quiero motivarte a que actives tu fe, a que busques un centro cristiano en donde congregarte. En la comunidad hay muchas iglesias cristianas. Estamos seguros que Dios desea hacer algo en nuestra nación. Estamos seguros que es un tiempo de reforma espiritual para nuestra nación. Sin embargo, sería importante preguntarle a los habitantes de nuestra nación si estamos dispuestos a buscar al Señor con todo nuestro corazón, para que tal y como vimos en Isaías 9, el Hijo de Dios vino y resplandeció. De la misma forma, el Espíritu de Dios venga sobre nuestra nación y resplandezca para empezar a vivir tiempos diferentes, tiempos de refrigerio espiritual. La Biblia dice que el reino del Señor es un reino de justicia, es un reino de paz. Y el Señor quiere establecer su reino en tu casa, en tu barrio, en nuestra comunidad, en nuestra nación. Es el deseo de Dios bendecir a México. Es el deseo de Dios bendecirte a ti y a los tuyos. Pero quiero animarte a que des el paso de fe y te acerques a un centro cristiano en donde puedas nutrirte con la palabra de Dios y puedas vivir bajo los principios que el Señor establece en su palabra. Si no encuentras una iglesia cristiana, te invitamos a Pan de Vida, en donde todos los domingos a las 11 de la mañana nos reunimos en el Centro de Convenciones de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo.